El día de hoy, muy buenos días, nos encontramos reunidos estudiantes de la Universidad CUN del área de Administración Pública y a la entrega de una presentación, eh, todo el tema que refiere a los indicadores presupuestales. Para ello nos encontramos Carlos Arango, Selmira Rodríguez, Egna Mejía y quien les habla, Ana Cristina Triana. Iniciamos nuestra presentación. Hoy vamos a hablar sobre el análisis de las entidades públicas mediante indicadores. El primer grupo de indicadores, en el primer grupo están los indicadores de ejecución presupuestaria. El primer indicador de este grupo es el índice de ejecución de ingresos, que mide el porcentaje de las previsiones definitivas de ingresos que dan lugar al reconocimiento contable de los derechos liquidados. Y su fórmula se representa en indicadores de ejecución de ingresos es igual a derechos liquidados netos sobre previsiones definitivas de ingresos por 100. El segundo índice de este grupo es el índice de ejecución de gastos. Expresa el porcentaje que suponen las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio corriente en relación con el volumen de créditos definitivos. Y se representa así: el índice de ejecución de gastos es igual a obligaciones reconocidas netas sobre créditos definitivos por 100. El tercer índice de este primer grupo es el índice de recaudación de ingresos del presupuesto corriente. Dice que este índice de recaudación refleja el porcentaje de derechos liquidados con cargo al presupuesto corriente que han sido cobrados durante el ejercicio presupuestario. Y se expresa de la siguiente forma: índice de recaudación de ingresos es igual a la recaudación neta sobre derechos líquidos netos por 100. Este indicador dice que mide la capacidad de la entidad pública para transformar en liquidez los derechos de cobros liquidados y vencidos, es decir, el ritmo de cobro. El cuarto índice de este primer grupo es el índice de pago de gastos presupuestarios de presupuesto corriente. Este índice refleja el porcentaje de obligaciones reconocidas durante el ejercicio con cargo al presupuesto corriente que han sido pagados durante el mismo año. Y se representa así: índice de pago de presupuesto corriente es igual a pagos líquidos sobre obligaciones reconocidas netas por 100. El segundo grupo de estos indicadores es el del nivel de servicios prestados. Y el primer indicador de este segundo grupo es el gasto público por habitante. Y se representa así: gasto público por habitante es igual a obligaciones reconocidas netas sobre número de habitantes por 100. El segundo indicador de este segundo grupo es el índice de gastos de personal y dice que mide los gastos de personal, es decir, los sueldos, salarios, indemnizaciones y demás con respecto al volumen total de obligaciones reconocidas por operaciones corrientes. Se representa así: índice de gastos de personal es igual a gastos de personal sobre gastos por operaciones corrientes sobre 100. El tercer índice de este grupo es el índice de rigidez de los gastos y está dado por el porcentaje que se suponen las obligaciones reconocidas con cargo a los gastos de personal y a los gastos financieros. Y se representa así: el índice de rigidez de los gastos es igual a gastos de personal más gastos financieros sobre gastos por operaciones corrientes por 100. El tercer índice de este segundo grupo es el índice de transferencias corrientes. Dice que refleja el porcentaje que representan las transferencias de subvenciones entregadas por la entidad con respecto al volumen de créditos gastados en operaciones corrientes. Y se representa así: índice de transferencia corriente es igual a obligaciones reconocidas por transferencias corrientes sobre obligaciones reconocidas por operaciones corrientes sobre 100. Cuarto indicador que nos corresponde serían los indicadores de ingresos por operaciones corrientes. El primero de ellos es el índice de ingresos corrientes por habitante. Este índice nos va a reflejar el volumen de ingresos corrientes per cápita. Para obtener, se dividen los derechos liquidados por operaciones corrientes entre el número de habitantes por 100. El segundo de los indicadores es el índice de presión fiscal. Él va a determinar el esfuerzo impositivo realizado por habitante y se va a calcular de la siguiente manera:
es IPF igual a impuestos directos, impuestos indirectos, más tasas y precios públicos sobre números de habitantes por 100. Este es un indicador de gran valor porque él va a analizar la aportación realizada por cada ciudadano a la financiación de las operaciones de la entidad. El tercer indicador de este grupo es el índice de ingresos fiscales e índice de transferencias corrientes. Cuanto mayor sea el peso relativo de los ingresos fiscales dentro de los ingresos corrientes, mayor será su capacidad de autofinanciación al generar una gran parte de sus ingresos corrientes de los tributos que por ley pueden exigir las entidades públicas. Evidentemente, pues esta circunstancia implica que el índice de transferencias corrientes, que nos muestra el peso relativo de los ingresos por transferencias corrientes, dentro de los ingresos por operaciones corrientes, sea significativamente inferior. El índice de transferencias refleja la dependencia de la entidad pública de que se trate de fuentes de ingresos corrientes ajenas a la capacidad recaudatoria de la entidad. El quinto grupo son los indicadores relativos al esfuerzo inversor. El primero de ellos es el índice de inversiones por habitante. El índice de inversiones por habitante nos va a mostrar la cantidad invertida en operaciones de capital por habitante. Se va a calcular de la siguiente manera. II es gasto por operaciones de capital sobre el número de habitantes por 100. Un índice de inversiones per cápita elevado va a revelar un considerable esfuerzo inversor por parte de la entidad pública, lo que ha de repercutir en la cantidad y calidad de las infraestructuras correspondientes a su territorio. El otro índice es el índice de relevancia de las inversiones. Con este indicador se va a pretender valorar la importancia cuantitativa de los créditos gastados por operaciones de capital dentro del conjunto de obligaciones reconocidas por la entidad pública. Este índice de relevancia se va a calcular IRI igual a obligaciones reconocidas por operaciones de capital sobre obligaciones reconocidas netas por 100. Este índice de relevancia de las inversiones es un indicador de estructura que resalta el peso específico de los gastos en inversiones y transferencia de capital con respecto al total de créditos gastados. Este indicador puede desglosarse tanto como queramos. Por ejemplo, el porcentaje que suponen las inversiones reales y las transferencias de capital por separado con relación al total de obligaciones reconocidas por operaciones de capital. ¿Ok? El otro índice es el índice de financiación de las inversiones. El índice es, digamos que es un indicador del importe de los gastos en operaciones de capital que se financian con los ingresos procedentes de ese mismo tipo de operaciones. Se calcula IFI es igual a ingreso por operaciones de capital sobre gasto por operaciones de capital. Cuanto mayor sea este índice, menor será la necesidad de recurrir al endeudamiento para la financiación de dichas inversiones. El próximo índice es el de relevancia de los ingresos por operaciones de capital. Se va a medir, él mide el porcentaje que suponen los derechos liquidados por enajenación de inversiones reales y por transferencias y subvenciones de capital con respecto al volumen total de ingresos. Se llama IRIOCA. IRIOCA es igual derechos liquidados por operaciones de capital sobre derechos liquidados netos por 100. Este indicador se trata más bien de estructura. Puede desglosarse en función de las diferentes fuentes de ingresos de capital, determinando las posibilidades internas de obtención de recursos financieros por venta de inversiones reales, así como los procedentes de otras administraciones públicas. En el quinto grupo de indicadores encontramos los indicadores presupuestarios relativos a la carga de la deuda y al endeudamiento, ya que muchas de las entidades públicas tienen que recurrir a este medio de endeudamiento para poder realizar sus inversiones. Estos como tal analizan tanto cuantitativa como cualitativamente la carga de la deuda en la estructura de los gastos, así como también las posibilidades que brindan los recursos netos corrientes para proceder a su servicio. Dentro de estos indicadores encontramos el índice de carga financiera por habitante, que es igual a las obligaciones reconocidas por gastos financieros y reembolso de deudas sobre el número de habitantes. Este nos muestra el sacrificio soportado por cada ciudadano del municipio
o ente territorial como consecuencia del recurso al endeudamiento. También encontramos el índice de relevancia de la carga de la deuda. Este índice es igual a las obligaciones reconocidas por gastos financieros y reembolso de deudas sobre obligaciones reconocidas netas. Asimismo, este también refleja el porcentaje de las obligaciones reconocidas que han sido originadas por los gastos financieros y de deuda pública, así como la amortización o reembolso principal de la misma. El índice de peso de la carga financiera. Este es igual a las obligaciones reconocidas por gastos financieros más las obligaciones reconocidas antes del producto financiero sobre los derechos liquidados por operaciones corrientes por 100. Este índice relaciona por cociente la carga financiera del ejercicio de los derechos liquidados por operaciones corrientes. Debemos tener en cuenta que este es un porcentaje. Asimismo, el margen de autofinanciación corriente. Este MAC es igual a obligaciones reconocidas por operaciones corrientes y por reembolso de deudas sobre derechos liquidados por operaciones corrientes. Este indicador nos refleja la medida en que los ingresos por operaciones corrientes cubren los gastos ocasionados por el funcionamiento normal de la entidad y la amortización de la deuda pública, o sea, los pagos graduales. El índice del costo de deuda. Este es igual a las obligaciones reconocidas por gastos financieros sobre deuda por 100, ¿no? Entonces, este nos muestra el porcentaje que supone los gastos financieros ocasionados por el endeudamiento con relación al volumen total de la deuda. Dentro del sexto grupo de indicadores, tenemos los indicadores relativos al equilibrio presupuestario. Bueno, este tipo de indicadores propuestos nos informan del superávit o déficit no financiero, ¿sí? De las necesidades de financiación ajena de los riesgos financieros asumidos por la entidad. Entonces, sabemos que entidades públicas tienen que recurrir a ese tipo de endeudamiento, pero debe haber un equilibrio presupuestario. Dentro de este grupo encontramos el índice de ahorro bruto, que es igual al ahorro bruto sobre los ingresos por operaciones corrientes por 100. Entonces, este indicador nos muestra un porcentaje que supone el ahorro bruto de la entidad con relación a los ingresos por operaciones corrientes. También encontramos el índice de ahorro neto. El índice de ahorro neto es igual al ahorro neto sobre ingresos por operaciones corrientes por 100, ¿sí? Este refleja la capacidad que tiene la entidad de atender con sus recursos ordinarios sus gastos corrientes, incluida la imputación al presente de las deudas contraídas en el pasado por la financiación de las inversiones. El índice de necesidad sobre capacidad de financiación. Este es igual al déficit o superávit de financiación sobre derechos liquidados netos por 100. Ese porcentaje también nos permite evaluar la solvencia financiera, ¿cierto?, de la entidad pública, reflejando la importancia de la capacidad o necesidad de la financiación correspondiente al ejercicio presupuestario. Reconociendo la importancia que nos destaca primordialmente todo lo relacionado a los índices de estos indicadores presupuestales, vamos a determinar la primera, y es el análisis de la estructura financiera y de la solvencia a largo plazo. Es importante notar que la solvencia de cualquier entidad puede interpretarse como la capacidad financiera que presenta para hacer frente al pago de sus deudas y obligaciones, similares al medio y a largo plazo, caracterizándose por un nivel de endeudamiento y por las condiciones financieras ligadas al mismo, tales como el tipo de interés, el plazo de amortización a la deuda. Son partes muy importantes de un análisis de estructura. Por eso vamos a determinar algunos de ellos y vamos a encontrar que uno de ellos es el endeudamiento por hábitat. Ese quiere decir que es el índice relativo a la deuda per cápita o endeudamiento por habitante. Se obtiene
dividiendo la deuda total existente a una fecha determinada entre el número de habitantes. Este indicador refleja el montaje de deuda per cápita y ha de ser analizado observando su evolución a lo largo del tiempo o comparándola con valores que adopta en entidades de similar tamaño. También encontramos un nivel de endeudamiento. ¿Cómo debe ser este indicador? ¿Qué debe mostrar? ¿Qué nos debe permitir encontrar para que la entidad tenga una liquidez y una fluidez mucho más efectiva? Y este indicador permite determinar el número de veces que habría que utilizar los ingresos corrientes del ejercicio para hacer frente a la devolución de las deudas a medio y largo plazo. Luego nos iríamos con un índice de riesgo financiero. Sí, claro, los riesgos hacen parte muy importante de todo lo que es nuestro esquema. Y en este indicador podemos observar que se obtiene dividiendo el superávit o déficit de financiación del ejercicio por el volumen total de derechos liquidados. Esta ratio nos indica, por tanto, el número de años en que previsiblemente podría amortizarse dicho endeudamiento. Y así podemos seguir evolucionando y dándonos cuenta que también es importante realizar un análisis de la liquidez a corto plazo. Esta nos ofrece que es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo, lo que la empresa siempre debe requerir para tener un gran desempeño de sus actividades. Y nos vamos a mirar que el índice de liquidez inmediata es también un indicador muy importante para la fluidez de esta empresa, y es que el ratio de liquidez inmediata mide el porcentaje de deudas a corto plazo que la empresa puede pagar con el dinero que dispone o puede disponer fácilmente de él en el momento en que lo necesita. Vámonos a mirar el índice de solvencia a corto plazo. Este es una liquidez de la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero efectivo, como lo decíamos anteriormente, a corto plazo de una manera fácil, efectiva y eficiente. Este indicador refleja siempre a un 31 de diciembre el porcentaje de las deudas presupuestarias y extra presupuestarias que puede atender con liquidez inmediata posiblemente. Y vámonos con esta última, que es el plazo medio de pago a acreedores. Sí, aquellos que hacen parte importante de esta empresa son estos acreedores que nos suministran todas aquellas materias primas y todo aquello que nos puede consolidar el progreso de nuestra empresa. Y de forma similar, el ratio de plazo medio pago indica el tiempo que tarda la entidad por término medio en pagar a sus acreedores la deuda. Las obligaciones pendientes de pago estarían constituidas por los acreedores a presupuestarios y no presupuestarios. Igualmente, como nos hablaban anteriormente, vamos a ver que es allí donde vamos a encontrar importantemente una responsabilidad y una efectividad de que todos estos indicadores hagan parte de una eficiencia y una eficacia en nuestra empresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y haber participado de nuestra presentación. Un feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias.